Continuando con nuestro Arduino Day Latam 2023, es hora de presentar a nuestro siguiente expositor. Él es Carlos Soto, ingeniero electricista con experiencia técnica en el área de telecomunicaciones satelitales, diseño de hardware y gerente de control de calidad. Actualmente se dedica a la enseñanza de programación, electrónica y robótica usando Arduino y nos va a acompañar con el tema Robótica para niños y niñas en Bolivia. Amenaza, oportunidad o reto. El escenario es completamente tuyo, Carlos, así que adelante. Bueno, ante todo, agradecer a la organización, a Nayib y a todo el equipo que ha estado detrás de este Arduino Day 2023. Y bueno, queremos antes de comenzar, siempre comenzamos con estas preguntas de a qué edad ustedes consideran que es recomendable que su hijo o su hermanito o si es profesor, que los estudiantes comiencen con la programación y la robótica. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es si consideran que que la palabra Arduino o específicamente el microcontrolador o la tarjeta Arduino aparece en el nuevo currículo de Bolivia. Vamos a dar unos momentos para recibir el feedback por el chat, por favor. ¿A qué edad es recomendable o ustedes consideran que se debe iniciar la enseñanza de la programación y la robótica en los niños? Y si creen que la palabra Arduino aparece específicamente en el currículo. Entonces, luego de este feedback, pues podemos comenzar. Esto lo retomaremos al final de la clase. Nuestra charla de hoy se titula Robótica para niños y niñas en Bolivia. Amenaza, oportunidad o reto. Mi nombre es Carlos Soto, soy ingeniero venezolano y actualmente estamos trabajando en una academia de programación para niños y niñas en Bolivia. En nuestra charla de hoy vamos a explicar un poco de dónde venimos, vamos a explicar el nuevo currículo boliviano. En este punto, pues debemos coincidir o debemos explicar que actualmente en Bolivia se está trabajando o existe un nuevo currículo donde se ha incluido la robótica en la primaria y en la secundaria. Y te vamos a aclarar que actualmente en Bolivia están en unas discusiones, pero nosotros en esta charla no vamos a entrar en el punto político, sino vamos a ver cómo hacemos una introducción o cómo hacemos un estudio desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de nuestra comunidad. Vamos a comentar cuáles son los defensores de este nuevo currículo, cuáles son los detractores, qué nos hace falta a nosotros como comunidad o qué podemos aportar. Y concluimos con unas opiniones y referencias sobre si consideramos que es una amenaza, una oportunidad o un reto. Y cerramos con una propuesta o con la propuesta que hacemos desde nuestra academia. ¿Quién soy? Soy ingeniero venezolano, tengo experiencia técnica en el área de las telecomunicaciones satelitales, diseño de hardware y también programación. Desde hace ya 10 años he estado en formación docente para niños y niñas. Tengo experiencia de dictado de cursos en Latinoamérica, estuve trabajando en China, actualmente tenemos en la academia estudiantes en China y en Canadá. Y bueno, nosotros incentivar a los niños en este mundo de la programación y la robótica. ¿Desde cuándo con Arduino? Bueno,
Conocí a David Cuartieles en el año 2008. En ese momento tendría la tarjeta Arduino unos 3 años. Les compré las primeras tarjetas directamente desde Italia. En ese tiempo, cuando el Arduino comenzaba, no se tenían muchas facilidades como las que tenemos actualmente. No se podía conseguir una tarjeta en una tienda local de electrónica y por eso nosotros tenemos que aprovechar esas ventajas que nos da el acceso que tenemos ahora a las tarjetas. Años después podemos decir que lo lograron. Eso de crear una comunidad alrededor de la tarjeta inicial Arduino, lo lograron, porque más que la tarjeta en sí, este proyecto de Arduino es la comunidad. Es esa comunidad que se creó alrededor de una tarjeta de entradas y salidas. Es por eso que nosotros les insistimos que cuando ustedes trabajen, cuando ustedes hagan proyectos con sus alumnos, que publiquen sus proyectos, publiquen sus códigos para seguir en esta filosofía de hardware abierto y poder seguir aportando a la comunidad de Arduino. Acá vamos a entrar en la revisión del nuevo currículo boliviano. Como les especificamos, es una revisión técnica. Vamos a hacer una revisión técnica de lo que constituye el currículo. Y específicamente vamos a tener esta cita desde el currículo que dice que se constituye como una base sobre la cual se pueden y deben construir los aprendizajes más completos. Se puede complementar con bibliografía, con recursos adicionales de acuerdo a la planificación de los maestros. Esto quiere decir que no se refiere a que el currículo es lo que se va a dar en las escuelas, sino que se tenga una base, que lo que esté en el currículo sea la mínima base. A partir de allí se puede construir, se puede crear de acuerdo a las capacidades y planificación de los docentes y de acuerdo a las capacidades de las instituciones en cuanto a infraestructura. Comenzamos con la revisión de la parte de educación primaria. En la educación primaria no se especifica una materia llamada robótica o programación, sino que dentro de matemáticas se da una pequeña revisión de algunos conceptos de robótica muy elementales porque es el primer año de la primaria. ¿Qué son sensores? ¿Cuáles son los elementos de un robot? Ya tenemos en el segundo año, se sigue trabajando con el tema de la robótica dentro de la matemática. Acá empezamos a desarrollar algunos juguetes impulsados por ligas. Se siguen haciendo referencias a la teoría de la robótica. Ya en el tercer año de primaria se vuelve a tocar este tema de los juguetes impulsados por ligas, que se refiere a darle al alumno más que todo incentivos para que conozcan cómo es un robot, conozcan cómo es la robótica educativa, cómo se puede diseñar un robot. En el punto 4, en el año 4, en el cuarto año de primaria, se vuelve a especificar las partes de un robot, cómo funciona, esto para que el docente desde esta base pueda explicar un poco, incentiva a los estudiantes qué es la robótica. En el quinto año ya se muestra un poco de cómo agregar algunos motores DC. Se agrega dentro del mismo currículo unos códigos QR para esto llevar enlaces a actividades más extensas de materiales y eso. En el último año de primaria vemos que se especifica el controlador Arduino. Esa era una de las preguntas que se hacía al inicio, si aparece o no el Arduino específicamente. Acá, como los elementos de un robot, tenemos el controlador Arduino. Dice, yo me llamo Arduino, soy el cerebro de los robots y en mí puedes programar muchas órdenes. Acá, en el último año de primaria, se da el primer programa, ese programa que todos hacemos de encender y apagar un LED. Bueno, como vemos en la parte de la primaria, es muy básico lo que se da y
pudiera ser mucho más, pudiera ser especificar que se comience con la programación, que se comience con la programación de bloques. Eso es la parte de primaria. En secundaria, en primero de secundaria, vamos a una parte de teórica, de las estructuras del robot, se muestra el sistema mecánico, eléctrico, sistema de control. Acá se hace en el segundo de secundaria, se especifica ese programa conocido por todos los que comienzan en esta área de la robótica, que es el semáforo, y cómo utilizarlo con materiales. Les insisto, ese código QR lleva a las actividades donde está el programa, donde están los materiales que se pueden utilizar. Y allí termina la parte de lo que es la robótica en este nuevo currículo. Defensores, como les dije anteriormente, aunque no vamos a entrar en la parte política, sino vamos a hacer un desglose técnico, tenemos que hablar de los defensores. Hasta ahora los defensores hemos hecho algunas entrevistas para esta charla. Desde la academia también hemos estado colaborando con algunos colegios, dando charlas. Si están dispuestos a invitarnos, nosotros podemos ir a dar charlas sobre la robótica, sobre cómo se debe comenzar la robótica y la programación de los niños. Entonces, los defensores tenemos el Ministerio de Educación. Esto es lo que ellos están impulsando. Los detractores, hay varios detractores de mucha información falsa también. Esto se pudo corroborar con las entrevistas que se hicieron a los profesores. Hay una información en la prensa y en las redes sociales, sí hay información falsa que a veces es bueno buscar buscar las fuentes para saber dónde es que está la resistencia a este punto. Los profesores en general lo que han manifestado es que no se les ha incluido o no se les incluyó adecuadamente en este nuevo currículo, o sea, en la conceptualización no se les incluyó. Pero en la parte de que si pueden incluir el Arduino, de que si es mucho lo que se colocó, lo que sí es muy poco, en ese punto no están. Otro de los puntos que ellos argumentan es las instalaciones, que en algunas partes de las escuelas no hay instalaciones adecuadas y no se les ha dado la formación adecuada para poder dar este tipo de material. ¿Qué nos falta? Yo creo que como comunidad, acá en Bolivia, nosotros podemos aportar mucho. Este es un espacio que podemos utilizarlo. Hay varias charlas, como la de mañana del profesor Gulfredo, que trabaja específicamente con las escuelas técnicas, el taller de Otto que viene a continuación de mi charla, la charla de esta mañana de la robótica para los más pequeños. O sea, este material de este Arduino Day puede ser utilizado también por los profesores y también por los alumnos. Acá en Bolivia hay concursos nacionales de robótica, pero creo que se puede llegar a más, se puede llegar a hacer una articulación, hacer ferias científicas específicamente para la robótica. En los últimos meses han salido varias academias de programación, entre las cuales está la de nosotros, que tiene 2 años ya trabajando. Mientras más academias hayan de programación, mientras más estudiantes comiencen en la programación y en la robótica, vamos a tener unos estudiantes mucho mejor preparados. Empresas como Tigo y otras han dado formaciones también gratuitas. Esto es de parte de nuestra academia, algunos beneficios de comenzar la programación y la robótica a edades tempranas, porque ese es un trabajo que también debemos de hacer. No solo es
incentivar al niño a que comience, a que le guste la programación y la robótica, sino concientizar a los padres, que no es que cuando el niño comience una carrera o comience clase de programación es porque él quiere estudiar ingeniería, es porque él quiere tener una carrera técnica. No, debemos de concientizar a los padres de que eso le va a ayudar a tener una mayor capacidad de abstracción, desarrolla pensamiento lógico y crítico, se estimula la creatividad, mejora expresiones orales y escritas, y a través de la forma lúdica puede tener un interés hacia la ciencia. Lo que quiere decir que la programación y la robótica, cuando los estudiantes comienzan en edades tempranas, le da un desarrollo que les ayuda en las demás áreas o en las demás materias de su formación, no solo en la matemática, sino en un diseño, en un desarrollo integral de estos estudiantes. Como conclusiones, podemos decir que como una amenaza no se debería de considerar, aunque hay ciertos expertos en pedagogía y en robótica que dicen que no se debe perder el tiempo enseñando a los niños, porque ellos deben de tener un desarrollo, pero creo que a veces mucha especificidad o creernos muy expertos lo que hace es alejar a los padres y alejar a los estudiantes del área de programación. Tenemos la oportunidad de colaborar, tenemos la oportunidad de, como comunidad, ir a esas escuelas, apoyar a los estudiantes, hacer comunidad, seguir trabajando con esa filosofía de software libre y hardware abierto para que los diseños, todo lo que nosotros hagamos pueda ser publicado y ser utilizado por los siguientes cursos. Y los retos, son muchos retos que hay. Muchos retos en el sentido de hacia dónde vamos. No solo enseñar programación, sino buscar la manera de que los niños comiencen desde edades más tempranas. El Scratch es recomendado desde los 6, 7 años. En otros países, el Scratch es obligatorio en las escuelas desde el primer, segundo año de primaria, y también les dan la parte de robótica desde la primaria, obligatoriamente. Entonces, esos son los retos que nosotros tenemos que afrontar. Abrir espacios de debate, abrir foros, invitar a estas comunidades, a los colegios, abrir foros con los profesores, abrir foros con los mismos alumnos, llevar seminarios para que ellos vean cuánto pueden hacer con esto de la programación. Para finalizar, nuestra propuesta, bueno, tenemos una academia llamada Arduino Taller funcionando en Bolivia, tenemos profesores experimentados. Los profesores tienen que tener una experiencia técnica antes de dedicarse a ser profesores. En nuestra academia, como les comentábamos, tenemos alumnos en China, en Canadá y en Bolivia, y nuestra meta es más que los niños de segundo año, de 7 años, 8 años, hagan unos programas o unos robots complejos. Nuestra meta es que los niños amen la programación y la robótica. Esa es nuestra meta. Si los niños tienen un primer contacto fuerte con la robótica, lo que van a hacer es alejarse de la robótica y la programación y decir, no, realmente no me gusta. Nosotros en nuestra academia tenemos diseñado un shell de Arduino. Esta tarjeta la trabajamos para que en esas primeras clases con los estudiantes ellos no tengan que utilizar el protoboard, sino con la misma tarjeta poder integrar los instrumentos o los sensores que necesitan para trabajar. Acá podemos mostrar lo que es esta tarjeta. Tiene 3 versiones. Esta es la tarjeta de Duben 02. Como ven, dentro de la misma tarjeta está el Arduino. Y tenemos una pantalla LCD, algunos sensores, actuadores, para que el estudiante en esas primeras prácticas se concentre en lo que es la programación y no se concentre en cómo utilizar el protoboard, en que no puede utilizar el protoboard, porque hay que ver lo complicado que es
hacer una primera clase de electrónica con 40 estudiantes de 6, 7 años sin que puedan trabajar de manera fluida. Entonces, esta tarjeta se diseñó para hacer esas primeras prácticas. Acá tenemos algunos materiales de las clases que cuando estuvimos en China. El éxito, como les decía, es incentivar a los niños y sobre todo las niñas, que es a veces complicado tener niñas en las escuelas de programación. ¿Por qué? Porque las clases que se diseñan están diseñadas en videojuegos, en algo que no son atractivos para ellas. Entonces también hay que trabajar en eso, de incentivar tanto a los niños como a las niñas. Y trabajar en temas temáticos, porque no es solo, o sea, si uno le llega a un niño de 6, 7 años y le empieza a decir, no, que el Arduino tiene este acordeón de funciones y se puede utilizar en tantas cosas y en tantas cosas, pero no les da aplicaciones que a ellos le llamen la atención, pues como les digo, en vez de nosotros hacer un bien, hacer que ellos les guste la programación, lo que vamos a hacer es alejarlos. Entonces, en el principio, son dos cosas que tenemos que trabajar. Hacer programas, hacer cursos que realmente le llamen la atención a los niños. Y la segunda parte es concientizar a los padres de la importancia de que sus niños comiencen a edades tempranas. Y bueno, con eso terminamos. Aquí están mis contactos. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la ponencia. Acá tenemos la interacción de nuestro público en el chat, quienes iban comentándonos. Acá nos dicen que sí, nos parece muy importante incentivar a los niños con la robótica desde el colegio. Acá nos escriben Master Verónica Pisasic, presente desde Salta, Argentina, que nos dice felicitaciones al expositor y a los organizadores, que por experiencia, la verdad, no se necesita ser de la NASA para enseñar robótica, solo se necesita ganas de aprender como docente y pasión al enseñar. Sí, y bueno, aprovechando que esta charla va a quedar grabadas, vamos a dar una pequeña promoción a a los que vean la charla y tengan algún estudiante, algún hermanito, sobrino o hijo que quiera iniciar en el mundo de la programación desde los 6 años. Si envía una captura de pantalla a mi número de teléfono, le podemos dar una primera clase gratis en nuestra academia, totalmente gratis por haber participado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Acá también tenemos una pregunta donde nos dice Patricia Montaño, nos pregunta, ¿cuáles serían la propuesta para que los profesores se capaciten y puedan impartir robótica en las escuelas? La propuesta es comenzar. Hay que comenzar. O sea, como comentaba en el inicio de las clases, tenemos acceso a los Arduinos. Tenemos ahorita acceso a los Arduinos, bien sean las placas originales o bien sea esas placas chinas que se consiguen por un precio menor. Ya tenemos ese acceso y que no es tan costoso. Si son entre 5 alumnos, pueden comprar una tarjeta y empezar a trabajarla, empezar a ellos mismos trabajarlas. Si no tenemos para comprar la tarjeta al inicio, están los simuladores en línea que podemos utilizar antes de comprar la tarjeta, porque si a los niños en el primer contacto se les dice, no, tiene que traer una tarjeta y un kit de iniciación para el día lunes. Entonces, como les digo, eso en vez de acercar a los niños van a decir, no, pero es que no podemos comprarlo, para el lunes no lo puedo comprar. Entonces, apoyarnos en la comunidad inicialmente y en esas opciones que hay libres, tanto de simuladores como de comprar tarjetas entre varios estudiantes y comenzar. El secreto es comenzar. Y se puede comenzar mucho más antes, porque como vamos a ver en la última charla de hoy, hay posibilidades de programar el Arduino con el lenguaje de bloques, con el mismo lenguaje de Scratch, sin tener que los estudiantes empezar a tipear, porque cuando ellos tienen 6, 7 años, les cuesta mucho tipear su código.
con los bloques se hace mucho más accesible a los estudiantes que puedan comenzar. La recomendación es apoyarse en la comunidad. Como les digo, nuestra academia y otras academias han ido a los colegios, han dado charlas y buscar ese apoyo en la comunidad, porque como comunidad tenemos que apoyar a que los niños y las niñas comiencen en este tema de la programación y la robótica en edades más tempranas. Hay una última pregunta acá. Si tenemos capacitación para docentes. Sí tenemos capacitación para docentes. Es un programa especial, específico para docentes, ya sea algo muy personalizado para su realidad, porque sabemos que cada realidad es distinta. Entonces sí tenemos esa capacitación para docentes. Si se puede hacer robótica sin Arduino, sí se puede hacer. Al inicio hay unos programas o unos juegos de programación que incentivan esos conceptos básicos de programación sin necesidad ni siquiera de una computadora. Si no tenemos la tarjeta, podemos utilizar los simuladores. Bueno, muchas gracias. Si estamos en contacto, si me escriben a mi teléfono, pueden reclamar su clase gratis, ya sea profesor o estudiante. Y también para cualquier duda, les voy a dejar mi teléfono por el chat también. Muchas gracias a todos.